La noche cae y me dicen que hoy no sale nadie. Las camillas se apilan y los nombres empiezan a borrarse. Las órdenes cambian con cada impacto y el sistema me exige papeles que el barro y el fuego no devuelven. Anoto en secreto, con luz mínima, porque sé lo que ocurre cuando un herido pierde su rastro. Cuando llega el momento de moverlos al suelo, mi cuaderno pesa más que cualquier vendaje. 22 de enero de 1944, costa occidental de Italia, entre Anzio y Nettuno. Las fuerzas aliadas acaban de abrir una cabeza de playa para intentar rodear el estancamiento del frente principal más al sur. Desde los primeros días, el perímetro es pequeño, expuesto y fácilmente batido por artillería. La situación táctica impide alejar los hospitales de la zona de fuego. Finales de enero y primeros de febrero de 1944. El mando sanitario organiza una zona hospitalaria pegada a la costa, porque no hay profundidad de retaguardia. Allí trabajan hospitales de evacuación y un hospital de campaña, apoyados por unidades de ambulancias y de clasificación. En condiciones normales, un hospital de evacuación estabiliza, opera y deriva a retaguardia según una cadena de evacuación bien definida. En Anzio, esa cadena existe en el papel, pero se rompe con facilidad en la práctica. Las distancias dentro del perímetro no son grandes. Aún así, trasladar heridos es peligroso, porque los caminos, las playas y los accesos al muelle quedan a la vista del enemigo. Por eso, el movimiento de ambulancias y camillas se hace sobre todo de noche. Se trabaja con barro, tiendas protegidas con sacos, luz mínima y órdenes que cambian con cada ataque. En ese escenario, una enfermera del servicio de admisión y sala de curas hace su turno sin un nombre destinado a figurar en crónicas. No es cirujana, no es jefa de hospital, es una pieza intermedia en el engranaje. Recibe, etiqueta, acompaña, registra lo imprescindible y devuelve al herido a una fila de prioridades. Su tarea no parece heroica, porque se confunde con la rutina. Pero en un frente sin retaguardia, la rutina es lo que impide el colapso. La cabeza de playa entra en una fase de presión sostenida. A principios de febrero, los ataques se multiplican y el mando del cuerpo pasa de la ofensiva improvisada a la defensa. La zona hospitalaria, por definición visible y concentrada, se convierte en un objetivo inevitable. La propia planificación reconoce que todo el perímetro queda bajo fuego y que la vida del enclave se mide por su capacidad de recibir y evacuar. El sistema depende del mar. Los heridos graves deben salir hacia Nápoles por mar, en barcos sanitarios o en transportes habilitados. Pero la realidad logística es limitada. No hay suficientes buques sanitarios y algunos no pueden atracar. Cuando el mar se embravece, la transferencia desde embarcaciones menores se vuelve impracticable. En un tramo de 14 días no llega ningún buque hospital a Anzio. Esa frase, escueta en un informe, tiene consecuencias físicas. Camas que se llenan, pasillos improvisados, tiendas que se expanden y listas que se reescriben. Los hospitales intentan mantener una reserva de camas para los días en que la evacuación se interrumpe. Pero la violencia súbita de los combates hace imposible sostener cualquier colchón durante mucho tiempo. Cuando el flujo de heridos aumenta y el mar no permite sacar pacientes, el hospital deja de ser un eslabón de tránsito y se convierte en un embudo. La enfermera lo ve en señales pequeñas. Primero, el ritmo de llegada. Luego, el tipo de heridas, más fragmentos, más quemaduras, más shock por explosión. Después, el estado del material. Camillas con barro seco, mantas que no vuelven, vendajes que se racionan. Y por último, el lenguaje de los técnicos y conductores. Hoy no sale nadie. En esa zona, el papel es tan vulnerable como el cuerpo. Se moja, se ensucia, se quema, se pierde con una ráfaga, se rompe al sacarlo de un bolsillo empapado. Los informes oficiales describen cómo, en la fase inicial del enclave, la burocracia tuvo que aceptar sustitutos, requisiciones firmadas sobre cualquier soporte, incluso un simple trozo de papel, porque lo importante era mover material y sostener el funcionamiento. Esa misma lógica se traslada a lo que no aparece en inventarios. El nombre del herido, su unidad, la hora de ingreso, la intervención hecha, el destino previsto. En un hospital de campaña o de evacuación, esos datos no son un detalle. Son la diferencia entre atendido y desaparecido, entre trasladado y sin constancia, entre una notificación y un silencio administrativo que puede durar meses. La enfermera trabaja en la mesa de admisión cuando las ambulancias descargan.
A veces el herido llega con identificación clara. A veces llega sin placas, sin documentos, con el uniforme cortado y el pecho vendado. A veces llega inconsciente y solo un sanitario acompañante sabe decir una sílaba de su apellido. En circunstancias normales, el sistema absorbe esas irregularidades. En Anzio, con evacuación intermitente y bombardeos sobre la propia zona hospitalaria, la irregularidad se convierte en norma. 7 de febrero de 1944. Un hospital de evacuación en la cabeza de playa sufre un ataque aéreo que deja decenas de muertos y heridos y daña instalaciones esenciales. La noticia recorre la zona hospitalaria de tienda en tienda. El efecto no es solo moral. Cada impacto altera turnos, reubica pacientes, obliga a mover material, rompe circuitos de registro. En los días siguientes, la presión se mantiene. El personal sanitario también sufre bajas, incluidas enfermeras. En los informes, esa cifra aparece como estadística. En la zona hospitalaria, se vive como una realidad. Menos manos para el mismo número de camillas. La enfermera empieza a notar un problema concreto. Los partes oficiales, los impresos y las etiquetas se acumulan en un punto que ya no controla nadie. Una bolsa con fichas se moja. Un cajón queda inutilizado por barro. Un traslado urgente se hace sin copia. Un herido sale hacia el muelle, pero el transporte no zarpa y vuelve horas después a otra tienda distinta. En ese ciclo, el riesgo no es solo clínico, es administrativo y humano. Que un herido cambie de tienda 3 veces en una noche, sin evacuación, significa que su rastro se diluye. Y si al día siguiente hay fuego, humo, gritos y un repliegue dentro del propio sector hospitalario, el rastro puede desaparecer por completo. En otros escenarios de guerra, las fuentes reconocen que, bajo presión extrema, ni siquiera se pudieron llevar registros en el momento y hubo que reconstruirlos después. Anzio no es un ataque sorpresa de minutos, sino un asedio de meses. Pero comparte el mismo mecanismo. Cuando la urgencia domina, el registro se vuelve frágil. La enfermera entiende que el sistema de nombres es tan crítico como el de plasma o anestesia. No lo expresa en grandes términos, lo expresa con una acción mínima. Consigue un cuaderno pequeño de los que caben en el bolsillo del uniforme. No es un documento oficial. No lleva sellos. No pasa por la cadena administrativa. No sustituye a los formularios. Sirve para lo que los formularios ya no garantizan cuando la evacuación se corta y el hospital queda sin salida. Empieza a anotar nombre y apellidos tal como los oye. Si hay duda, una aproximación fonética. Número de identificación cuando alguien lo recita. Procedencia si el conductor la sabe. Tipo de herida en 2 palabras. Prioridad. Operable, no transportable, transportable cuando haya cupo. Y una marca simple para los que han sido movidos al suelo o a un refugio por riesgo de fragmentos. La lista no nace de romanticismo, nace de una constatación. Hay días en que el mar impide evacuar y días en que el enemigo impide moverse. Cuando ambas cosas coinciden, el hospital queda atrapado en su propia función. 9 de febrero de 1944. Un oficial médico del cuerpo muere por fuego de artillería al salir de un puesto de mando. Ese dato, también breve en un informe, es otro indicador de la exposición constante del enclave. Si incluso el personal de mando cae dentro del perímetro, nada está realmente protegido. La enfermera sigue escribiendo. O no lo comenta en voz alta. En un entorno saturado, cualquier actividad no prevista puede interpretarse como pérdida de tiempo. Además, hay una norma tácita. Los papeles extras son un estorbo cuando hay que correr. Por eso el cuaderno va escondido. No por conspiración, sino por supervivencia operativa. Las limitaciones se repiten. Se raciona el tiempo, se raciona el sueño, se racionan los movimientos diurnos. Las evacuaciones se regulan con cuidado, porque el espacio de transporte es escaso y requiere control estricto. Un oficial de evacuación organiza cargas y horarios, y su trabajo se hace tan crítico que, cuando muere dirigiendo una carga de heridos, el mando superior tiene que asumir personalmente la coordinación. En ese sistema tenso, la enfermera observa un fenómeno que no suele estar en los partes. Cuando hay retraso de evacuación, algunos heridos empeoran solo por esperar. No por falta de cirugía, no por falta de cuidados inmediatos, sino por acumulación, falta de espacio, dificultad para aislar infecciones, imposibilidad de mantener silencio, calor o frío en tiendas dañadas. La lista entonces cumple otra función.
Ordena el caos a pequeña escala. Cuando llega una orden de preparar un grupo para salida, ella sabe a quién buscar primero. Cuando un técnico pregunta, ¿cuántos no transportables hay en esta tienda?, ella no responde con una impresión, sino con un conteo. Cuando una tienda cambia de ubicación o se une a otra, ella traslada las líneas. 10 de febrero de 1944. La artillería enemiga golpea cerca de una sala, perfora lona y proyecta fragmentos. Una enfermera, citada después por su conducta, dirige con calma que decenas de pacientes quirúrgicos sean colocados en el suelo para reducir el riesgo de nuevos fragmentos. En ese episodio, el gesto de poner a los heridos en el suelo es la parte visible. La parte invisible es el trabajo de saber quién está allí, quién ya no está y quién ha sido movido sin que el papel lo haya seguido. Esa noche, el cuaderno se vuelve más que un apoyo. Se vuelve un puente entre dos momentos, el antes del impacto y el después del traslado interno. La enfermera marca con una señal los nombres de los que han sido reubicados. Anota también los que han quedado sin identificación segura y los que requieren notificación prioritaria si fallecen. No lo hace para saltarse normas. Lo hace para que la norma, cuando vuelva a ser posible, tenga algo sobre lo que apoyarse. El problema logístico persiste. La evacuación por mar no es continua. Hay días sin buques adecuados. Hay mar que impide transferencias. Y cada interrupción obliga a conservar camas que deberían rotar. En paralelo, la campaña italiana es tratada como teatro secundario frente a las prioridades de la ofensiva prevista en el noroeste de Europa. Eso se traduce en recursos disputados, en unidades desviadas, en tensión constante entre lo que se necesita y lo que se recibe. Dentro de la zona hospitalaria, esas decisiones estratégicas se manifiestan de forma concreta. Faltan medios de evacuación suficientes, se improvisan soluciones con transportes disponibles, se reorganizan equipos para atender pacientes durante travesías largas. Y aún así, la interrupción ocurre porque el mar y el enemigo no obedecen calendarios. En ese marco, el cuaderno de la enfermera empieza a atraer atención silenciosa. Un sanitario le pide una comprobación rápida. Un conductor pregunta por un apellido que oyó al cargar una camilla. Un técnico busca confirmar si un herido ya fue operado o si sigue pendiente. Ella no convierte su lista en un archivo paralelo. Solo la usa como memoria auxiliar para proteger identidades. La presión institucional también aparece. Los mandos quieren cifras. Quieren saber cuántas camas quedan, cuántos heridos pueden salir si llega un transporte, cuántos no transportables bloquean la rotación. En un escenario donde incluso las requisiciones se aceptan sobre papel improvisado, la idea de un registro informal deja de ser una rareza y se vuelve una necesidad práctica. No hay sentimentalismo en el gesto. La enfermera no escribe cartas, no promete salvación, no hace discursos, solo evita que el ruido de la batalla convierta a los heridos en números sin nombre. Con el paso de las semanas, el frente se estabiliza. Tras los ataques más críticos de febrero, la batalla de la Cabeza de Playa entra en una fase de desgaste y preparación. Los hospitales continúan recibiendo miles de pacientes, no solo por heridas de combate, también por enfermedad y lesiones. Las cifras globales son abrumadoras para una capacidad de camas limitada. Los hospitales, además, se rotan cuando el castigo los deja demasiado dañados y unidades duras se intercambian con otras del frente principal para recuperarse. Esa rotación es un reconocimiento institucional de la exposición del sector hospitalario, y para la enfermera significa otra amenaza para su propósito. Cada traslado de unidad, cada cambio de tiendas, esa es una oportunidad para que un nombre se pierda. Por eso, cuando llega el momento de mover instalaciones, el cuaderno se guarda junto al material más esencial. No va en el equipaje, no va en la caja de formularios, va encima, cerca del cuerpo, como una herramienta. En abril, el castigo acumulado obliga a reemplazar un hospital de evacuación en la Cabeza de Playa por otro. La rueda logística gira, los pacientes se redistribuyen, los equipos se reagrupan y, aún en el movimiento, la enfermera sigue su regla. Cada nombre que entra debe poder salir con un rastro. El episodio del cuaderno no deja una gran huella documental. La historia militar registra unidades, fechas, cifras, pérdidas y soluciones de evacuación. Registra también que en aquel entorno, el suministro y la administración se adaptaron a la urgencia con métodos no ortodoxos.
Lo que no suele registrar es el trabajo microscópico de quien, en una mesa de admisión, impide que el caos borre identidades. Cuando a finales de mayo de 1944, la situación cambia y la cabeza de playa deja de ser un enclave aislado. La evacuación ya puede integrarse con más seguridad en una retaguardia ampliada. La presión inmediata sobre las tiendas disminuye, las rutas se abren, la organización recupera parte de su normalidad. En ese tránsito, el cuaderno pierde su función crítica. Vuelve a ser lo que siempre fue, un apoyo provisional en un sistema que intenta volver a funcionar de forma reglada. La enfermera entrega la información útil o la usa para completar registros oficiales atrasados y guarda el resto como una precaución. No hay ceremonia, no hay reconocimiento formal. La memoria institucional recordará el problema de evacuación interrumpida, la falta de buques adecuados, el mar demasiado duro para transferencias y la necesidad de regular con cuidado la salida de heridos. Recordará también el coste humano, incluidas las bajas del propio personal sanitario. En los márgenes de esa memoria queda la acción silenciosa de una enfermera que escribió nombres para que nadie quedara reducido a una ausencia administrativa. Años después, cuando se revisan campañas y se cuantifican pacientes atendidos y evacuados, la cifra habla de capacidad y esfuerzo. Pero la cifra no dice qué ocurría en una noche sin salida al mar. No dice cuánto dependía un herido de que alguien supiera escribir su apellido con luz mínima. No dice cuántas familias evitaron una notificación confusa porque, en el punto más frágil del sistema, existió una lista privada. En un frente secundario, el legado no siempre se mide por medallas. A veces se mide por la continuidad de un nombre, por la certeza de que alguien estuvo allí, fue atendido allí y salió de allí con constancia.